Gracias por conectarse al webinar. Hoy lo que vamos a ver es la parte de cableado estructurado. En realidad la vamos a ver únicamente lo que es la parte de fibra. Vamos a ver qué es una fibra óptica, qué es un cable de fibra óptica y cuáles son las distintas opciones que tenemos para elegir dentro de un proyecto, cómo terminar y básicamente cómo terminar esas fibras ópticas dependiendo el caso. Empecemos por el principio. La fibra óptica es parte de el cableado estructurado. Por lo tanto, nos viene bien repasar el concepto de cableado estructurado. Cableado estructurado nos simplifica los procedimientos tanto de instalación como de mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones dentro de una empresa. Esto nos permite que distintas redes puedan compartir esos caminos de comunicación con otras señales, redes de datos que van a convivir con telefonía, con alarmas, con video, con música ambiental, con controles de cerraduras electrónicas y algunas otras aplicaciones que podamos tener adentro de la red, en lo que se llama la convergencia. Dentro de lo que es el cableado estructurado, lo que tenemos son distintas áreas. Tenemos el área de lo que llamamos cableado horizontal, que es la que atiende al área de trabajo, donde vamos a llegar desde el rack hasta cada uno de los usuarios, y lo que llamamos cableado vertical o backbone, que es ahí donde sí vamos a encontrar más fibras y donde cada vez vamos a tener que utilizar más, abusar más de ellas. También lo vamos a poder usar en lo que son campus backbone. Si yo tuviera un edificio con distintas áreas de trabajo y tuviera distintos edificios, estos los uniría con el backbone de campus, ¿sí? Que serían fibras que unirían esos edificios. Vamos viendo qué es una fibra óptica. Una fibra óptica es un hilo muy fino de un material que es transparente, que es un principio de como el vidrio, o puede ser también de materiales plásticos, por el que se va a transmitir pulsos de luz, que van a ser los datos que vamos a transmitir de un lado hacia el otro. Esos haces de luces, al prenderse y apagarse, van a significar los distintos bits. Ese haz de luz, cuya fuente puede ser un láser o un LED, más normalmente un LED, queda adentro del hilo de vidrio y se va a propagar por adentro de ese hilo de un lado al otro de la fibra, de una punta hacia la otra. El hilo de fibra está compuesto por 3 capas. La capa central, digamos, que es el core, el núcleo, que es ahí por donde pasa la luz. El cladding o corona es donde la luz va a rebotar para mantenerse dentro del núcleo, y el buffer, que es una protección física. Estos 3 capas son prácticamente, a la vista del ojo humano, son prácticamente el mismo material. Difieren muy poco. En lo que van a diferir es en el índice de refracción para poder mantener la fibra, la luz rebotando adentro del núcleo. Como dije, la luz se va a ir propagando y se va a ir transmitiendo dentro de la fibra óptica. Acá vemos un corte donde lo que podemos ver es que en un ángulo donde pueda rebotar, un ángulo de incidencia donde pueda rebotar en el borde, la fibra se va a ir manteniendo, ¿sí?
Esto es lo que es conocido, ahora vamos a ver cada uno de los modos. Este es lo que es conocido como multimodo, donde múltiples haces de luz van rebotando alrededor del núcleo. Eh, Dentro de lo que son las fibras que hoy por hoy conocemos, o podemos conseguir, hay tres tipos grandes. Los que son las multimodo y las monomodo. Tres tipos porque tenemos multimodos de 62,5, multimodos de 50 micrones y el monomodo de 9 micrones. El primer número, el primer dígito, el 9 en este caso, es el diámetro del núcleo. El 125 es el diámetro total del hilo de fibra. En este caso 9, 62,5 o 50. El diámetro se mantiene, el diámetro total del hilo se mantiene, lo que cambia es el diámetro del núcleo. En una fibra óptica multimodo, como les contaba antes, vamos a usar una luz del tipo LED, con lo cual es una luz que se dispersa a medida que se aleja de la fuente. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer es, con la fibra, vamos a ir manteniendo esos haces de luz rebotando adentro de la fibra. Es importante aclarar que yo voy a necesitar una fibra para TX, una fibra para transmitir, un hilo de fibra para transmitir, y un hilo de fibra para recibir, o lo RX. Por lo tanto, para cada conexión que yo quiera hacer de un punto a otro, voy a necesitar al menos 2 hilos de fibra. Esto es importante porque a veces tenemos que definir cuántos hilos tiene que tener la fibra que voy a pedir. En el caso de las fibras multimodo, se aplica en lo que conocemos como redes locales, de distancias menores a 2 kilómetros. Los núcleos pueden ser de 50 o 62,5 micrones. Y la cobertura 100 de 125, y tenemos una pérdida en dBs. Siempre las señales se definen en dBs, de 3,75 dBs por kilómetro recorrido en la fibra de la luz. En el caso de una fibra monomodo, tiene un recorrido muy directo, por eso el diámetro del núcleo es menor. Estamos hablando de diámetros de 8 a 9 micrones. Y en este caso, el tipo de luz que se usa es luz láser, con lo cual no tiene dispersión. Esto permite recorrer distancias mucho mayores. En la fibra monomodo podemos estar hablando de hasta 70 kilómetros de recorrido. Y con mucha menor pérdida. Estamos hablando de un rango de 0,23 a 0,35 decibeles por kilómetro. En fibra multimodo voy a necesitar, según el estándar que yo use, puedo utilizar 2 hilos, o podría utilizar lo que se llaman tecnologías de bidireccionales o WDM y usar un solo hilo tanto para ida y vuelta, para información que va hasta el usuario o que vuelve del usuario. E incluso se puede agregar otras bandas más. Hoy no vamos a ver lo que es FTTH, que ahí es donde usamos ese tipo de tecnología bidireccional. Un cuadro comparativo de fibras. Vamos a tener la clasificación, que, bueno, vamos a empezar hablando por la monomodo, que, como dijimos, es la única que tiene 9 micrones sobre 125 de corona, y puedo transmitirte 1 gigabit a distancias de 70 kilómetros. ¿Sí? Su uso primario es telecomunicaciones. Por lo general, los activos, la parte de los switches, los media converters de fibra monomodo, eran excesivamente más caros que la fibra en sí.
o que los de multimodo. Hoy han bajado bastante los precios, igual siguen siendo un poco más caros lo que es activos para monomodo que los que es para multimodo. La fibra en sí es mucho más barata, la de la monomodo que la multimodo. Pero como estamos hablando de pocos metros, en el caso de las multimodo, la diferencia de precio que hay en el cable, en los distintos cables de multimodo, no es tan grande como la diferencia en el activo. Vamos a ver un poco más lo que es las fibras multimodo, que ahí tenemos 4 tipos distintos de fibra. La OM1, que es la fibra multimodo 62,5, 125, es una fibra que me permite tener un máximo, en realidad un máximo, está normalizada para 1 gigabit en 275 metros. Puede transmitir 10 gigabits, pero solo a 20 metros. Es una fibra que hoy ha entrado en desuso por 2 cuestiones básicamente, por un bajo rendimiento y por una cuestión de escala de la fabricación, donde hoy se fabrican más fibras de 50 micrones, con lo cual ya no es tan barato fabricar fibras de 62,5. Si hoy tienen que iniciar un cableado, piensen ya en 50 micrones, no piensen en 62,5. El segundo tipo, que sería el OM2, en OM2 tenemos también multimodo, 50 micrones, 1 gigabit ya puedo llegar a 550 metros, y 2 kilómetros en 100 megabits, con digamos, y en 10 gigabits solo a 60 metros. Esto ya el uso acá es lo que hablábamos antes, redes corporativas, cableado vertical, se puede utilizar también para cableado horizontal, y interbuilding, o sea, tendidos entre edificios. Ya tenemos después, vienen las fibras OM3 y OM4. Hoy la OM3 se está utilizando bastante. Ya es una fibra que, manteniendo los 50 micrones, ven por qué la escala de fabricación es mayor en 50 micrones que en 62,5. Ya puede trabajar en 10 gigabits hasta 300 metros y en 1 gigabit hasta 2 kilómetros. Esto ya se usa para data centers, para cableados verticales, para interbuilding, como dije antes. Es importante, ya que podamos dejar preparado un cableado con tecnología superior a la que tenemos en el momento. O sea, el día que vayamos y compremos 2 media converter o 2 SFPs que puedan manejar 10 gigabits, ya tenemos el cableado listo para trabajar en esa tecnología. No tenemos que cambiar nada en la fibra. Y después viene el caso de OM4, que son fibras para llegar a 10 gigabits en mayor distancia, en 550 metros. Cabe aclarar que esto son sobre 2 hilos. Tanto la fibra OM3 como OM4 me permiten llegar a velocidades de 40 o 100 gigabits combinando 10 fibras para el caso de 40 gigabits, 20 fibras para el caso de 100 gigabits. Eso es básicamente lo que hablamos hasta ahora, es las diferencias entre los distintos tipos de núcleo de fibra, donde las únicas variables que me van a definir son la distancia a la que quiero llegar y con qué ancho de banda quiero llegar. Después vamos a tener que elegir la construcción del cable, cómo está cubierta esos hilos de fibra. Entonces vamos a tener que definir un cable. Un cable de fibra óptica es un conjunto donde el elemento a proteger, digamos, serán los hilos de fibra. Vamos a tener distintos tipos de cubiertos para los hilos, elementos de tracción para poder tirar de ese cable y no hacer fuerza sobre el hilo, como sí podemos hacer fuerza sobre el cobre en el caso del cable UTP. Protecciones, distintos niveles de protección que va a tener el cable contra roedores, por ejemplo,
y distintos tipos de cubierta, que van a responder a el ambiente donde voy a tener el cable. ¿Cómo es la construcción de un cable? Vamos a ver uno de los ejemplos, que es una fibra loose tube o tubo holgado. Dentro de lo que es la familia de fibra Furukawa, el loose tube nosotros la llamamos optic LAN. ¿Sí? En estas fibras o en estos cables, lo que vamos a tener es un tubo plástico, suele ser blanco, puede estar coloreado, donde voy a poner varios hilos de fibra dentro de cada tubo. Acá va el plástico, el vidrio directamente, ¿sí? Acá puedo tener en este tubo hasta 12 fibras, y esas fibras están esos tubos están rellenos de un gel, que es un compuesto hidrófugo, que no permite que pase el agua. En el caso de pasar el agua, se cristaliza y no deja pasar el agua para hacia el resto del cable. El vidrio y el agua se llevan muy mal en el caso de las fibras. Digamos, el agua las puede degradar muy rápidamente. Entonces, tratamos siempre de no mezclar el agua con el vidrio. ¿Mm? Estos tubos tienen muy poca, digamos, no tienen dilatación, lo mismo que los hilos, pero también son muy inflexibles. Por lo cual, ¿para qué vamos a utilizar una fibra loose tube o optic LAN? Cuando necesitamos una flexibilidad limitada, vamos a ir por un ducto de una punta a la otra, vamos a ir por una fibra autosoportada, donde vamos a terminar en bandeja, no vamos a tratar de hacer conectorización, porque por la conectorización yo la tendría que hacer directamente sobre el hilo de fibra, y donde necesito buena facilidad de derivación. Yo puedo pelar la fibra y sacar un tubo de fibras de estos. El cable puede estar compuesto por varios de estos tubos, ahora lo vamos a ver, y sacar un tubo, cortarlo, pelarlo y dejarlo en alguna bandeja por el camino. Estas fibras son ideales para lo que hablábamos por el principio, los campus o hacer los interbuildings, ese tipo de backbones, porque no voy a necesitar tanta flexibilidad como si necesito en el interior. Acá vemos la construcción de una fibra donde tengo el tubo con distintos hilos. Voy a tener el tubo luz, voy a tener un elemento de tracción, siempre voy a tener el elemento de tracción, que es también esta parte amarilla que se ve en el corte del cable, y una vaina. En este caso podríamos decir que es un cable loose tube para exterior, para ducto, porque no tiene mayor protección. En la otra familia de fibras son las fibras tie buffer. En el caso de las fibras tie buffer, poseen un revestimiento secundario, o sea, cada uno de estos hilos es extrusado directamente sobre el acrilato. Esto quiere decir que sobre el vidrio vamos a tener una malla de plástica que me va a permitir tener mayor tracción, y al tener mayor tracción pegada a la fibra voy a tener mayor flexibilidad. Entonces, este tipo de fibras son fibras que se usan para interior, o para lo que se llama indoor-outdoor. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor capacidad de flexibilidad y voy a poder acomodarla mejor adentro de un edificio. ¿Sí? En este caso, ahí se ven bien cada uno de estos colores que ven ustedes en la foto del corte de cable, es un pelo de fibra.
¿sí? En este caso tenemos 12 hilos dentro de este cable. Van a ver una parte amarilla ahí abajo, que también son elementos de tracción y de water blocking. Este tipo de elemento, cuando toca el agua, se hincha. Al hincharse, pues no permite que siga el agua, digamos, tiene muy poca capilaridad, con lo cual el agua no va a seguir por ese elemento para el resto del cable, y va a bloquear el agua para que no entre en contacto con el vidrio. Y en este caso tenemos una vaina roja, lo que en principio significaría que no es una fibra outdoor, es una fibra indoor. Tiene una vaina de poliolefina antillama, o lo que podemos llamar un cable CNMP o plenum, y resistente a UV, con lo cual sí, este podría haber ido para exterior. ¿Sí? Lo que voy a tener en este caso es, al ser antillama, es que no voy a tener propagación de llama, con lo cual el cable no se va a comportar como una mecha. Eso es cada vez más importante dentro de las normas de cableado. En oficinas públicas ya no se puede poner los cables como, digamos, como los que llevamos normalmente, los cables CMX, por ser, por ser venenosos. ¿Mm? Entonces, estos son los distintos tipos de construcción de las fibras, ¿sí? Entonces acá tenemos otros dos ejemplos. Cubierta, voy a tener el loose tube, voy a tener las fibras adentro del loose tube, dentro del gel. El gel también hace que sea más difícil la parte de conectorizado, o sea que hay que pelar el plástico, pelar el tubo, y a eso secarle el gel que tiene el cable. Bueno, vamos a tener el elemento de tracción y una cubierta externa. Estos cables son para ducto. Veamos que no tienen mayor complejidad en la parte de la vaina. ¿Sí? En este caso tengo un cable indoor, un Fisoptic indoor, donde tengo las 6 fibras, un elemento central de tracción. Voy a tener el elemento de tracción y water blocking rodeando las fibras, y una vaina. Después tengo otro tipo de cable para ductos, que son los antirrodor, donde cubriendo los distintos tubos, lo que voy a tener es, por ejemplo, en este caso, un hilo de acero corrugado. Ese hilo de acero o esa lámina de acero corrugado, lo que va a hacer es, no va a permitir que rodores de mediano a gran porte puedan morder el cable tratando de llegar al cable, a la fibra. ¿Cuál es el problema de los roedores con las fibras? Nada, morderlo, roer. Entonces, al ser duro, inmediatamente lo dejan. Hay una protección menor, porque el hilo de acero corrugado es una solución cara. Hay una solución inferior, que es con protección de Kevlar, con hilos de Kevlar, donde el roedor, cuando muerde, se le quedan enganchados los dientes y deja de morder. Eso es para roedores pequeños. ¿Mm? Esto a veces me lo preguntan, el ripcord es un hilo que va alrededor de las fibras, que me va a permitir, que es un hilo de plástico, me va a permitir tirar y poder pelar la fibra sin tener que pelar la vaina, digamos, cortar la vaina para cortarla más abajo. Después tenemos, por ejemplo, en este caso es un cable autosoportado. Este es un cable que me va a permitir, los anteriores también los voy a poner aéreos, este lo voy a poner aéreo solo, los otros los puedo poner con un mensajero, con una linga,
y atarlo a la linga. Estos los voy a poner de poste a poste sin mayor infraestructura que esa. Lo que voy a tener acá es un elemento central dieléctrico. La fuerza del cable para soportar el peso del cable de poste a poste en lo que se llama vano, lo va a dar este elemento central dieléctrico o quizás algún otro elemento. A veces tenemos un portante alrededor, al costado, que se llama, que ahí el cable pasa a llamarse figura de 8. Pero esto es lo más normal en fibras autosoportadas. ¿Dónde voy a tener? De vuelta, acá tengo una fibra de 36 hilos. Con dos distintos tubos, con 6 hilos cada uno. ¿Hasta acá alguna pregunta? Si quieren, levanten la mano y las podemos escribir. Mientras les voy explicando el mix de fibras. Estos son los productos que nosotros vamos a tener en stock. Hago hincapié en que lo que vamos a tener en stock nosotros son de 50 micrones, ¿sí? 50 micrones por una cuestión de costo. Hoy en costos estamos 62,5, está casi un 20% de arriba de 50 micrones. Y fibras OM3 o OM4 pueden estar entre un 30 y un 40% sobre una fibra OM2. ¿Sí? Eso como para que tengan más o menos una idea de las distintas fibras. ¿Qué tenemos, con qué trabajamos en stock? Fibras multimodo, 7 tipos distintos de fibra. En 8 y 12 hilos, autosoportada. En OpticLAN, de la familia OpticLAN, autosoportada para ducto y para ducto antirroedor, para pequeños roedores, perdón. Después tenemos una fibra indoor-outdoor de 12 hilos y en monomodo una fibra autosoportada de 12 hilos. Las fibras monomodo por lo general las manejamos a pedido, no vamos a tener stock, salvo de esta autosoportada que tiene, para nosotros comercialmente tiene demanda. Quería ver si tenía alguna consulta sobre estos hilos, sobre la parte del cable de fibra, porque ya ahora pasamos a cómo se termina la fibra. Bueno, perfecto, tengo todo. Sigamos para adelante. Como verán, esto hicimos la explicación en menos de media hora. No es un poco lo que busco con este curso es sacar el mito de la fibra y lo que difícil que es trabajar con fibra. Es más complicado que trabajar con cobre, sin duda, pero no es algo imposible. Yo elegí acá 3 tipos distintos de conectores, ¿sí? El conector es un conector. Va a ser algo que me va a permitir conectar la fibra con otra cosa. En el caso de los conectores de fibra, lo que va a permitir es que el hilo de fibra, cada hilo de fibra llegue hasta acá, hasta la punta misma del conector. Y lo que va a variar en esos conectores es la forma en que se agarra un conector, cada conector a la bandeja. El primer tipo es quizás el más conocido, el conector ST, que tiene un problema que está homologado hasta 100 megas, o sea, yo no podría poner una conexión de 1 giga o de 10 gigas con este conector. Solo lo podría usar, funciona, sí, funciona funciona 1 giga, pero tiene un problema grave. Cuando esta fibra que está en la punta del conector, bueno, el ferrule se llama este tubito blanco que tiene, esa fibra llega y se contacta con la fibra de otro conector que está del otro lado. Al tener que girar este conector, yo podría, hay que tener que girar sobre su eje, si hubiera partículas de polvo entre un conector y otro,
podría estar dañando las fibras. Es por eso que no se puede homologar para fibras, para velocidades mayores de 1 giga. Otro tema, como tengo que girarlo, tengo que hacerle al menos 2 dedos alrededor para poder girarlo. Esto no me permite tener una alta densidad. Tengo que tener espacio entre conector y conector para poder bajarlos, para poder darlos vuelta. Después tenemos los conectores SC, que son hoy por hoy los más utilizados. Acá sí puedo tener 10 gigabits y tengo una densidad media. Esto tengo que, digamos, porque en cada uno cuadrito, el cuadradito de esto es muy similar a un RJ45, con lo cual voy a tener una densidad aceptable. No va a ser la mejor de las densidades. Y después voy a tener el LC, donde en la misma superficie, o en la misma superficie donde pongo un solo conector SC, voy a poder poner 2. O sea, es la misma ventana donde entran 2 LC que un SC. Entonces acá ya sí estamos hablando de alta densidad. También estamos hablando de 10 gigas. Por lo general, este es el conector que traen los módulos SFP o mini GBICs de los switches, ¿sí? O sea, es difícil encontrar un switch donde yo pueda poner un ST. Y por lo general, como el SFP o mini GBIC también tiene un tamaño similar a un RJ45, yo en SC podría poner un solo hilo. Por eso se buscan los LC. ¿Mm? Importante saber que un patchcore, los patchcores de fibra pueden tener cualquier combinación de estos hilos, ¿sí? De estos conectores. Puede ser ST de un lado, SC del otro, ST de un lado, LS del otro. No hay problemas con estos. Estos son los 3 tipos de conectores de fibra más utilizados, por eso los elegí. Si alguien busca en Wikipedia conectores de fibra, le van a aparecer FC, Euro 2000, y muchísimos tipos de conectores e intentos de conectores que han quedado en el olvido, o los usa alguien que solo porque le gusta tal tipo de conector. Hay uno que es muy bueno, que es el Euro 2000, pero el problema que tiene es que es muy caro porque todavía se están pagando royalties. Tiene una pequeña bayoneta, un sistema con resortes y demás que lo hace más caro, protege mejor la fibra, se puede reutilizar más veces, pero es extremadamente caro. Alejandro me pregunta, ¿qué diferencia hay entre el LC azul y el LC verde? Los colores en fibra los utilizamos para diferenciar ciertas cosas. En el caso del LC que tenemos acá en la foto, es un LC multimodo. El beige es multimodo. El cable, si es gris o si es naranja, lo que me va a representar es que es de OM1 u OM2. ¿Sí? En el caso de que sea aqua o turquesa, esos cables me van a representar que son OM3 u OM4. En el caso de las fibras monomodo, el azul significa que el conector es SPC y el verde significa que son APC. Eso es una diferencia que hay en el pulimiento. Yo les dije que el hilo llegaba hasta la punta del conector. Entonces esa punta tiene que estar pulida de forma tal que concuerde con el pulimiento de la fibra que voy a poner al lado. Esto se enfrenta una fibra con otra. Digamos, eso es lo que hacen los conectores, enfrentar una fibra con la otra. Entonces tienen que estar pulidos de la misma forma. En el caso de un SC, de este azul, lo que se hace es tener un polimiento cóncavo, común, o sea, y parejo en la punta de la fibra. El verde es APC y tiene
un pulimiento angular. Tiene un ángulo, en vez de estar cortado a 90 grados, está cortado con un ángulo de 8 grados, de 82 grados, si se quiere. Entonces eso hace que una fibra ingrese sobre la otra. Se usa en monomodo porque lo que no va a tener es reflejo de la señal. Si yo tengo este tipo de conector, en este tipo de conector azul, SCPC, lo que voy a tener es cierto retorno de la señal. Al cambiar de medio refleja, entonces si yo tengo la punta de la fibra puede llegar a reflejar para atrás. Eso lo mato al hacerlo angular, porque después no va a ir rebotando adentro del núcleo. ¿Se entendió? Espero que sí. Lo importante es que tengas en cuenta que cuando vas a conectar una fibra sea SCPC contra SCPC o APC contra APC, ¿sí? Los distintos tipos de pulimiento. Configuración de DIOS. DIOS es un distribuidor interno óptico y la función que cumple es la misma que un patch panel, ser la terminación de las fibras ópticas en un modo que yo pueda conectarlo en patchcord para conectarlo contra un activo. Puede ser en un rack, una bandeja para rack, o puede ser en forma de caja para pared. Ahora vamos a ver los dos tipos de los más comunes dentro de lo que es la familia Furukawa. Dentro de lo que son las pacheras de rack, la más común es la DIO B48. Esto me permite en una unidad de rack poder tener 24 conectores a través de fusión. Después ahora vamos a ver bien qué es fusión. 24 conectores ST, 36 conectores SC o 48 conectores LC. ¿Sí? O sea, yo en una unidad de rack puedo estar hablando de 48 conectores. Esto está, el límite de esto no está tanto en el frente, sino que está en la cantidad de bandejas para empalme que puedo hacer yo adentro y acomodar adentro de la bandeja. Si yo no tuviera empalme, si no tuviera fibras tape buffer, que son más fáciles de conectar porque la fuerza del conector está sobre el jacket de plástico y no sobre el vidrio, yo en esta bandeja podría poner hasta 72 conectores LC. Si yo tengo 36 conectores SC, en la misma ventana puedo poner 2 hilos, puedo llevarlo hasta 72 LC. Pero en el caso de la fibra, si lo voy a usar por fusión, voy a poder hacer solamente hasta 48 conectores LC. Otro dato importante es la cantidad de cables que puedo incluir yo por atrás. En este caso puedo tener 4 fibras convergiendo en la misma bandeja. Dentro de lo que es una bandeja vamos a necesitar configurarla. Estas son bandejas modulares. Entonces, lo que voy a tener yo cuando pido una B48 es el módulo básico. Y voy a tener que ver qué accesorios me hace falta para realizar la conexión final. Si yo elijo lo que son empalmes por fusión o empalmes mecánicos, que es ni más ni menos que unir una fibra con otra fibra, ¿sí? Lo que voy a necesitar es un kit de bandeja de empalme, una placa de adaptadores para adaptadores ópticos, la extensión óptica ya conectorizada o lo que se llama pigtail y el kit de anclaje. Vamos a ver en detalle qué es cada uno de estos. Acá los voy a poner en orden en el que los voy a necesitar desde la entrada de la fibra por la parte posterior de la bandeja hacia el frente. Lo que voy a tener acá es el kit de anclaje de acomodación. Lo que me va a permitir es fijar la fibra a la bandeja. Es importante tenerla fija y inmovilizada a la fibra para no dañar a los hilos, al cable de fibra en realidad, para no dañar a los hilos. Entonces, voy a tener
soportes de anclaje con tuerca mariposa para poder fijar el cable. Voy a tener el prensacable para poder fijarlo del borde, que no se lastime el cable al ingresar a la bandeja. Voy a tener el soporte de anclaje del elemento de tracción, o sea, si yo tengo una fibra autosoportada que adentro viene con un alma de elemento de tracción, la voy a sujetar a este doble tornillo para así movilizar totalmente el cable y poder separar los hilos de fibra y poder trabajarlos cómodamente. Y vienen después estos clips plásticos que me van a permitir conducir los hilos de fibra hacia la bandeja de empalme. Eso voy a poner esos clips y seguramente voy a poner la fibra dentro de estas mangueras corrugadas que trae la bandeja de empalme. Las bandejas de empalme son el lugar donde yo voy a proteger los empalmes que voy a hacer. Entonces acá voy a llegar con las fibras desde la parte posterior y en estas bandejitas lo que voy a hacer es empalmarlas por fusión o por empalme mecánico. El espacio que ocupa es el mismo y los voy a dejar fijos adentro de esta bandeja. Esta bandeja viene con, obviamente, la bandeja de empalme, anillas de identificación, o sea, yo voy a poder identificar cada uno de los hilos, además de por los colores que trae, los voy a poder identificar cada uno de cada punta. Voy a tener protectores de empalme. Los protectores de empalme son unos, si voy a hacer fusión, son unos tubitos termocontraíbles con una almita de acero que va a proteger el lugar donde se hace la fusión y es lo que va a quedar enganchadito en la bandeja. Prensacables y precintos para poder precintar las distintas fibras y dejarlo absolutamente fijo. Cualquier torsión podría romper la fusión. Y bueno, los tubos corrugados para conducir la fibra y los tornillitos de fijación para fijar la bandeja, la bandejita del cassette portaempalme a la bandeja, al Dio B48. Estas vienen en 12 o 24 hilos y como yo había dicho antes, el Dio B48 podría llegar hasta 48 fusiones. Entonces lo que se hacen es, se apilan dos bandejas de 24. Bueno, acabo la fusión entre la fibra que viene de atrás y la fibra que va hacia adelante. La fibra que va hacia adelante en realidad es un pedacito de fibra que se llama pigtail. El pigtail tiene conectorizado de una punta y del otro punta no tiene conector. Y es lo que me va a permitir fusionar, no tener que siempre armar el conector es más costoso y lleva más tiempo. ¿Sí? Y es mucho más delicado. Si a mí se me rompe la fibra, tengo que volver a armar el conector una y otra vez, tengo que tirar el conector que tenía. Entonces es más problemático, sobre todo cuando estamos hablando de volúmenes de fibra. Ya lo que se usa es este tipo de conexión. Se fusiona este pigtail digamos que esto va a ser lo que va a salir de la bandeja de fusión. Acá vamos a tener kits de 2 o de 6 hilos que ya vienen con las cuplas. La cupla es el lugar a donde voy a poner un conector macho y del otro lado también por otro conector macho. La cupla lo que va a permitir es enfrentar esos conectores. Por eso también las cuplas van a ser del mismo color. Si tienen que ser APC, serán verdes. Si tienen que ser PC, serán azules en monomodo. Y si tienen que ser multimodo, serán beige. Y bueno, de ahí de la cupla va a ir el patch cord. Lo que necesito para que esta cupla quede fija en la bandeja es el frente LGX. Van a soportar las cuplas, estas son de plástico, y es lo que va a dar la cantidad de cuplas y conectores que voy a poder tener por fibra. Pueden ser de cada frente. Estos 3 frentes entran en una sola unidad de rack. ¿Sí? Con lo cual voy a poder tener 3 frentes SC o LC, por lo cual voy a poder tener 24 SC, 48 LC,
8 ST, con lo cual voy a tener que poner 24 en la bandeja. Y después tengo las de más alta densidad, que son estas que son de 12 SC o LC. Con lo cual acá sí puedo llegar a 36 SC conectorizados o 72 LC conectorizados, no fusionados. ¿Se entendió la parte de fusión? Quiero que quede claro. Buenísimo. Después hay para que tengan una noción de precio, es una bandeja de rack así armada como la vimos recién, sin los píxeles que van a depender del tipo de fibra. El píxel va a tener que corresponder con el píxel va a tener que corresponder con el mismo tipo de fibra que estoy usando. Si es de 50 micrones, si es de 62,5, si es multimodo, monomodo, o M2, o M3, o M4. Jorge pregunta, no me queda claro con qué se fusionan las fibras. Es cierto, no lo dije. La fusión de fibras se hace con una fusionadora. La fusionadora es un aparato que lo que va a permitir es, a través de un arco eléctrico, calentar los dos vidrios y fusionarlos, fundirlos y soldarlos como para que la fibra, el núcleo de la fibra termine siendo uno solo. ¿Sí? Esas son las famosas fusionadoras que cuestan entre 15.000 y 20.000 dólares cada una, según la complejidad que tenga el equipo. No se vuelvan locos, busquen a alguien que lo tenga, contrátenlo y hoy más o menos un precio estándar de mercado son 20 dólares la fusión. Eso quiere decir que la fusión, digamos, ese precio es más o menos si estamos hablando de un volumen interesante y en algún lugar sencillo. Si yo quiero hacer 2 fusiones arriba de un poste de 49 metros, y me va a salir bastante más caro. Si quiero hacer la fusión adentro de un rack y son 12 fibras, me va a salir más barato, me va a salir entre los 20 dólares. Nicolás, ¿los frentes donde van las cuplas van sobre el rack directo o sobre la bandeja? Sobre la bandeja básica, quedan en el frente de la bandeja. Vamos a la foto de la bandeja, como para identificar cada uno de los elementos. Acá vamos a ver, en la parte trasera de la bandeja, los kits de anclaje y fijación. ¿Sí? Vamos a ver las fibras que entran, que van por los anillas adhesivas, van hacia la bandeja de empalme. En este caso tengo 2 bandejas de empalme. Dentro se fusionan con los píxeles, que son los que vienen al frente. En este caso estamos hablando de kits de fibras monomodo SCPC, LC SPC, perdón, de pulimento SPC, azules. Y esas cuplas están agarradas dentro de lo que llamamos los paneles LGX. ¿Sí? Y después tengo otra pregunta de Jorge, si es el único método para unir o para hacer empalme de fibras. No, no es el único método. De hecho, cuando estás haciendo vos, pones 2 conectores, estás haciendo un empalme. ¿Sí? Es un empalme mecánico. Bueno, hay otro método que es el empalme mecánico. Es agarrar una fibra, la fibra que viene de canal, y la fibra del píxel se ponen adentro de un tubito plástico, se enfrenta, eso lo tenés que pulir muy bien, esas fibras se enfrentan y se traban, ¿sí? Es lo que se llama fiber lock. Se traba la fibra, entonces queda enfrentado una con la otra. Es mecánico. Solamente las enfrenta y las agarra con un tubito de plástico. Eso quiere decir que cualquier tirón podés alejar una fibra de la otra y perdiste conectividad. ¿Sí? No es un método fiable. ¿Y dónde vas a tener más pérdida? En el caso de la fusión no vas a tener ningún tipo de pérdida ni de atenuación de señal. ¿Sí? Y va a poder soportar un kilo de tensión. Acá
tiraste un poquito, se zafó la parte plástica, perdiste conectividad. Esos son los dos principales métodos de empalme de fibra. Sí. Bueno, de acá estas boquitas blancas que se ven en el frente, en realidad son tapitas para que no se ensucie la fibra que está atrás. Saco esas dos tapitas blancas, pongo un patchcore y con ese patchcore voy a ir hasta el activo. Sí. Volvemos. Les decía que, bueno, ese es un método para fibras en rack, para terminación de fibras en rack. Lo que tenemos también es la terminación de fibras en pared. En las fibras de pared voy a terminar. Todavía no la ven, ¿no? Nicolás, la pérdida que tiene la pérdida que tiene una fusión, si está bien hecha, es de 0 dB. Eso quiere decir no tiene pérdida. A ver. Una bandeja DIO B48 sin los píxeles, estás hablando de 150 $150 aproximadamente. A ver. Después los píxeles van a ir cambiando el precio según la complejidad de la fibra o los conectores. Y la pérdida de un empalme mecánico va a depender de la pericia que tenga el que lo haga bien. Puede tender a cero si el que lo hace es un artesano. Si lo hace un carnicero, vas a tener pérdidas y hasta no funciona. Una bandeja de pared, directamente lo que voy a hacer es, en esta bandeja voy a sujetar de la misma forma, voy a sujetar el cable desde arriba y puedo tener hasta 2 empalmes de fibras, de hilos de fibra. Ya incluye los frentes SLC, SC o LC y ST, y solo hay que sumarle los píxeles y las cuplas. ¿Sí? Por lo general la medida de los píxeles es estándar, está dentro del metro de fibra. Más de eso no se necesita para salir de la bandeja hacia el frente. Y si yo tengo píxeles muy largos voy a generar muchas rondas de fibra y termino ensuciando la bandeja, haciéndola más complicada. Dentro de esta bandeja ya viene con todo, y esta sí que es cara. Esta sale $35 completa, así que imagínense, súper económica. Más barata que una pachera, si se quiere. Después veíamos que hay otro método, que es el usar cables preconectorizados o para terminación en campo, que eso es lo que es conectorizar directamente la fibra de canal, la fibra con la que estoy viniendo de un punto al otro. ¿Sí? Ahí lo único que voy a necesitar en el caso de una bandeja es ponerle los frentes para tener las cuplas, obviamente el kit de anclaje y los conectores, ¿sí? De acuerdo al tipo de fibra y de acuerdo al tipo de densidad y demás que necesite. Con esto se hace el 99,9% de los tendidos de fibra, o por fusión o por terminación de campo. Hoy por hoy crece lo que es lo que son las fusiones, ¿sí? Por una cuestión de seguridad.
Uno lo hace con la fusión, la fusión ya lo testea, ya lo certifica y sabe que anda, no tiene pérdidas y minimiza el problema que puede tener una fibra. Si yo tengo problema o dudo de un empalme mecánico y tengo problemas de terminación de fibra, puedo estar mucho tiempo pasando y volviendo a hacer el empalme mecánico y volviendo a pulir y volviendo a mejorar y volviendo hasta lograr un dato. Y por ahí no puedo estar seguro de que eso está bien hecho y entonces el problema lo puedo tener en algún punto del tramo de fibra por haberla maniobrado mal y que se me haya cortado, que se me haya corrido algún hilo. ¿Sí? Entonces, siempre nos va a sacar de la duda y va a ser mucho más seguro el trabajar con empalme de fibra. Y Ariel, ¿cómo se determina el nivel de pérdida? Se determina de la misma forma que en un cable con un certificador de fibra. ¿Sí? Se puede usar un OTR o con medidores de potencia, ahí como explica Darío. ¿Sí? O sea que tenés que tener, además, que quien te hace la fusión por lo general te hace la certificación. Si vos haces un tramo de fibra y lo pones en producción directamente sin medirlo, lo estarías, digamos, te podés estar tirando la pileta, anda bien, pero no vas a tener ninguna medición de eso. Lo mejor siempre es, lo mismo que el cable estructurado de cobre, certificarlo, saber que no va a tener ningún problema de ahí a futuro, digamos. Cuando uno hace instalaciones, prueba de esa forma. ¿Sí? Alejandro, ¿tenías alguna inquietud? Bueno, y hoy lo que también se está empezando a utilizar es el método del MPO, o la línea de alta densidad MPO. Es una... eh, porque puede ser que... tendrías que haberlo leído el comentario. El MPO lo que hace es, se utilizan conectores o cables ya preconectorizados, ya vienen con los conectores, se compran a medidas estándar de 10, 15, 20, 25 y 50 metros, o medidas a medida, cortados a medida, armados a medida, certificados en fábrica, y lo único que se hace es se pone ese cassette en la bandeja, ese cassette que vemos acá, y en la parte trasera se conectoriza. Se pone el conector MPO, que puede ser 12 o 24 fibras, y directamente salen en el frente ya los 24 conectores LC. De esa forma se gana mucho tiempo, ya está certificado, no se gana digamos, se aumentan los costos, pero se gana muchísimo en tiempo de armado. Fíjense todo lo que hablé antes, lo que hay que hacer, pelar la fibra, sacarle el gel, armar toda la bandeja de fibra, armarle toda la parte eh, de bandeja de empalme, fusionar o empalmar mecánicamente, sacar los pictes y ordenar, contra hacer un clic abajo, atrás de ese cassette y ya tengo la fibra funcionando en el frente. Esto se usa mucho, es una solución que hoy por hoy se está utilizando mucho en data centers. Y con este tipo de cables ya voy a poder tener lista la red para trabajar en 40 o en 100 gigabits. Velocidades que hoy cuesta muchísima guita tener un activo de esas velocidades. Si tienen alguna pregunta, vayan escribiendo nada, yo mientras lo que... César, ¿qué cables tienen los cables armados? ¿Qué precio tienen los cables armados? Y
puede estar en el orden de los $1.700 los 50 metros, contra quizás 4 o 5 dólares del metro de una fibra muy compleja, ¿sí? Ignacio me pregunta en dónde va el emisor LED en el switch. Y por lo general tenés que tener un switch que permita módulos de fibra, que se van a llamar mini GBIC o SFP, de acuerdo a la distancia que vos tengas y el ancho de banda que tengas, que requieras, vas a elegir el tipo de fibra y el tipo de SFP. Jorge Bayón, ¿el pulido con qué se realiza? El pulido se realiza artesanalmente con 5 niveles distintos de lijas. Se hacen 8 y se va midiendo en un microscopio que el pulido esté correctamente hecho. Esto puede ser una explicación que parece de Capusotto, pero no, es así. Se hace de esa forma artesanal. Es por eso que te digo que lleva mucho tiempo hacerlo el conectorizado. Lo mismo se hace o para empalme mecánico o para pulido con los conectores, ¿sí? Por eso, como dice Darío, no puedes estar horas usando un pulido y no se usa más. Sí, les cuento, qué sé yo, hay casos, uno acá escucha todo tipo de casos. Hace un tiempo me pidieron 1.800 conectores de fibra, y esos 1.800 conectores de fibra, más o menos 10 minutos, imagínense la cantidad de horas que eran para hacer 1.800 conectores de fibra. Entonces, con una fusión eso se baja también muchísimo. Y contra un cable MPO, ni les cuento los tiempos de implementación, ¿sí? En un data center, una vuelta nos pidieron 5.000, 5.500 para hacer fusión de 5.500 puntos. Siendo un data center, que es un lugar dedicado a esto y que tiene muchas veces el tema de que tengo que sacar una fibra de allá, de esta bandeja, ponerla en la otra bandeja y demás, ahí sí vamos a ganar en flexibilidad y en administración y mantenimiento si ponemos cables ya preconectorizados. Se conectan por atrás y se cambia con un clic. Si yo tengo que cambiar una fibra del lugar de un lado al otro, tendría que tener todo un tendido de fibra esperando para usar en el caso de un problema, ¿sí? Entonces se solucionó todo se hizo todo con solución MPO. Los módulos de SFP dependen para el tipo de fibra, sí en monomodo o multimodo, ¿sí? O M2, o M1 o M2 no tenés problema. Vas a ver que por lo general los datasheets de los SFPs te van a decir qué distancia llegan en fibras de 62,5, qué distancia llegan en fibras de 50 micrones, ¿sí? Les muestro una solución que tenemos en la web de Furukawa, que es el configurador de DIOS. ¿Sí? En el configurador de DIOS yo puedo elegir, por ejemplo, un DIO B48 con fibra monomodo de 50 micrones. Por ejemplo, le voy a poner directamente con SC. Vamos a elegir lo más normal, lo más común. ¿Sí? Elegí SC, elegí una cantidad de, supongamos que tengo 12 hilos. Y ahora voy hacia abajo y tengo ya abajo qué es lo que necesito. Digamos, ya con esto ustedes le pueden pasar a su ejecutivo qué es lo que están necesitando. Si necesitan, bueno, ya necesito un módulo básico DIO B48 con 6
pigtails, 6 kits de 2 pigtails, o pueden ser 2 de 6, de SC, para 50 micrones, con una bandeja de empalme, para 24 hilos, con adaptadores de 12, en realidad esto también necesito 12 hilos, así que puedo ponerlo con 8, y un kit de anclaje. ¿Sí? Con esto ustedes ya tienen cómo configurar el DIO B48 o el DIO BW12 de acuerdo al tipo de fibra y al tipo de conector que estén utilizando. ¿Sí? Esta es una solución sencilla también para cuando hagan la parte de ingeniería. ¿Qué más? Volvamos a la presentación. Les recomiendo, bueno, visitar tanto la página furukawa.com.br o furukawa.com.ar también funciona. Seguir en YouTube el canal Furukawa Brasil, ahí van a tener muchos videos de cómo armar bandejas, de cómo son las soluciones de la bandeja de pared, la bandeja de rack, cómo es la fibra, cómo armar un conector, cómo preparar la fusión, cómo preparar la parte de cobre también. Y en Twitter van a poder seguir a Furukawa Brasil, donde van a tener noticias de cobre y de fibra, Microcom Argentina con todas las soluciones de no solo de Furukawa, sino con el resto de las marcas, y en el mío, donde por lo general, aparte de cosas de cableado que son muy aburridas, hablo de River, que es lo que realmente nos importa a todos. ¿Qué más? Bueno, otro tema que van a tener es en la web. Ya pueden pasar por la web y bajarse el certificado de que estuvieron en esta magnífica charla de fibra, ¿sí? Muchas gracias porque recibo ahí aplausos por el tema de River. Y lo que vamos a hacer es, el temario lo vamos a poner directamente en la presentación, vamos a poner un link para que ustedes la puedan bajar, ¿sí? Así que así lo pueden directamente bajar, descargar la presentación. Les agradezco una vez más, espero que, por lo que veo, quedó todo muy claro. Les agradezco por conectarse, sé que llegamos a lugares que de otra forma se les hace difícil, ustedes viniendo acá a las oficinas tanto de Buenos Aires o de Rosario, y que esta es una solución que es bastante más interesante y que nos quita menos tiempo, sobre todo ustedes, para viajar, venirse hasta acá y demás. ¿Sí? El certificado lo bajan desde el mismo temario, desde donde se entraron en la página web para registrarse. Como ya pasó la hora, ya pueden bajar el certificado. ¿Sí? Acá Alejandro me pregunta, me dijeron que la marca del vidrio que usan las fibras es importante. ¿Qué marca usa Furukawa? Furukawa usa fibras Furukawa, mejor dicho, OFS, que es la división que fabrica fibras en Furukawa. Esas fibras pueden venir desde los hilos de Japón, Alemania o Estados Unidos, según el tipo de fibra. ¿Sí? Acá lo que se fabrican son los cables de monomodo. ¿Sí? Vamos a tratar de ir, espero que les haya servido, digamos, vamos a tener hay algunas cosas un poco más complejas en cuanto a la fibra, pero esto es un primer pantallazo como para que lo tengan y pierdan el miedo de cotizar fibra, ¿sí? Así se pueden animar y tienen alguna data importante como para arrancar. Después, obviamente, por mail, tanto por el ejecutivo, incluso desde la web ustedes pueden ver los precios, ya se pueden armar un presupuesto y
darse una idea de un tendido de fibra y demás. Si se fijan también hay unos combos, me voy a fijar si están en la web, de bandejas de fibra para 12 o 24 posiciones, así ya tienen todo armada la fibra con cada uno de los opcionales de ahí, lo único que le van a tener que agregar son los píxeles de fibra, ¿sí? Así que, bueno, agradecerles y espero pronto, seguramente vamos a hacer alguna otra presentación uniendo la parte de fibra con la parte de activos y seguramente con cámaras, digamos, como para dar una solución integral de cámaras utilizando fibra, ¿sí? Así que muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa me siguen ahí por mail, me pasan más consultas. Si no lo tienen, ay, no lo tienen, e.scars@microcom.com.ar. A ver si lo puedo poner acá para todos. Sí, acá lo puedo poner para todos. e.scars@microcom. Ahí lo van a ver en el chat. ¿Mm? Así que bueno, muchísimas gracias por asistir y nos veremos en el próximo meeting. Hasta luego.